Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Andrés López Varela del curso de lengua materna. En esta ocasión voy a hablar sobre el capítulo 5, las clases de las palabras, el verbo y el adverbio. Iniciamos observando sobre lo que es el verbo. Y podemos decir que el verbo son todas las palabras que indican acciones. Por ejemplo, comer, caminar, trotar, escribir. Todas las acciones son representadas o son denominadas como verbos. El verbo también sirve o generalmente indica los fenómenos de la naturaleza, como por ejemplo llover, temblar o nevar. El verbo posee una estructura bimembre, es decir, que está compuesta por dos partes importantes. En este caso tenemos la raíz o lexema y el morfema o desinencia. En este caso, todos los verbos generalmente están representados como por ejemplo las terminaciones en ar, e ir, y los conocemos como los verbos en infinitivo, es decir, los verbos que no han sido conjugados en ningún tiempo gramatical. Entonces, algunos de los verbos, por ejemplo, es amar, y tenemos lo que es la base o la raíz del verbo, que es am, y la terminación o su morfema, que sería ar. Eso depende y varía de acuerdo a los diferentes verbos, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces tenemos, por ejemplo, amar, temer, subir, cantar, beber. Y aquí en el cuadro podemos ver cuáles son las raíces y cuáles son los morfemas o los flexivos que se tienen a partir de esos verbos. También podemos clasificar los verbos de acuerdo a los accidentes gramaticales. Estos se conocen como los diferentes significados que las desinencias le aportan al verbo. Las desinencias son las terminaciones de los verbos. Por ejemplo, iniciamos con el número. El número quiere decir o se refiere si ya el verbo se encuentra en singular o plural. Por ejemplo, el verbo llegar, entonces sería llegó, llegaron, si sería en singular o en plural. De acuerdo a la persona también se clasifica si está conjugado en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. También se clasifican de acuerdo al tiempo, ya en este caso podría ser pasado, presente o futuro, de acuerdo al modo, indicando si es subjetivo o si es imperativo. Entonces en este último caso serían las acciones que se realizan a partir de los verbos, es decir, por ejemplo, se utiliza generalmente para dar comandos, instrucciones. Esa es la forma imperativa de los verbos. Existen diferentes clases de verbos. Podemos tener en cuenta los verbos auxiliares, que como su palabra lo mencionan, son verbos que ayudan a dar significado a la oración como tal. Entonces ellos se unen a la forma no personal de otros verbos y se conjugan o hacen parte de los diferentes tiempos verbales o tiempos gramaticales. En este caso tenemos el verbo haber y el verbo ser como uno de los verbos más utilizados, uno de los auxiliares más utilizados del castellano. También tenemos lo que son los verbos defectivos o incompuestos, que no, generalmente ellos no tienen todas las formas verbales. Ejemplo, nevar, tronar, llover, ocurrir, y ellos se utilizan sin un sujeto. Es decir, por ejemplo, eh, no podríamos decir yo nevar o yo nevé o algo así, solamente se utilizan sin el sujeto, sin la persona u objeto que está realizando la acción. También tenemos los verbos regulares. Los verbos regulares son aquellos que mantienen eh, sin modificación su raíz. Por ejemplo, cantar. Entonces ahí si lo vamos a conjugar con la primera persona podría ser cante. Si lo vamos a utilizar en plural, cantaremos. Y continúa siempre con su raíz. También tenemos los que son los verbos irregulares, que al conjugarlos no mantienen inmodificable la raíz y ellos sufren algunas alteraciones. Por ejemplo, el verbo contar, que se transforma, si vamos a hablar, a conjugarlo en primera persona, ya sería cuent,
pero se puede decir que en algunas ocasiones es de acuerdo a los sonidos de los verbos, pero hacen parte de los verbos irregulares, como son los verbos acordar, cerrar, jugar, entre otros. Tenemos también lo que es el adverbio. El adverbio generalmente indica la forma en que se está realizando alguna acción, pero se caracterizan por dos factores: el factor morfológico, la ausencia de flexión, y otro sintáctico, la capacidad de establecer una relación de modificación, como lo acababa de mencionar. Ellos modifican a los verbos, a los adjetivos y también a otros adverbios. Entonces se clasifican de la siguiente manera: de acuerdo al adverbio de modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación y negación, duda, interrogativos y exclamativos. Entonces, podemos decir que los adverbios del lugar, por ejemplo, indican el sitio donde se ha realizado alguna acción. Es decir, podría ser encima, cerca, lejos, enfrente, debajo, atrás, arriba. El adverbio de modo hace referencia a la forma en que se está realizando algo, a la manera en que se hace. Por ejemplo, tranquilamente, y ahí se ubican todos los adverbios que terminan en la palabra mente. Tranquilamente, silenciosamente, serían adverbios de modo. También tenemos adverbios de tiempo, que indican el momento en que se realiza alguna acción. Por ejemplo, mañana, hoy, ahora, ayer, anoche. Los adverbios de cantidad, que por ejemplo ellos identifican si se dice por ejemplo mucho, poco, todo, demasiado. Tenemos los adverbios de afirmación. Ellos afirman realmente, entonces podríamos decir sí, claro, ya, seguramente, ciertamente, exacto, justo. Los adverbios de negación: no, nunca, jamás. Adverbios de duda: quizás, tal vez, probablemente, a lo mejor. Adverbios interrogativos exclamativos, que serían por ejemplo cuándo, cuánto, cómo, dónde, y generalmente se utilizan para exclamar. Entonces es decir que los adverbios en la mayoría de las ocasiones responden a las preguntas de cómo, cuándo, dónde, ya que ellos especifican o dan una información adicional sobre lo que se está diciendo. De igual manera, muchísimas gracias por observar y a prestar bastante atención. Nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias, César López.